Sabemos que hay una descompensación de los mecanismos del cerebro, pero no sabemos a qué se debe. ¿Qué está incidiendo ahí, no? Hay algo de las tres, pero no sabemos cuánto. Las personas con trastorno bipolar son impredecibles. Se ve. Es decir, es visible, se puede prevenir, se puede sostener, ¿no? Si yo me siento triste, ¿no? Y yo no tengo este trastorno, yo voy a ir a mi trabajo y tengo un día triste, pero esa tristeza no me va a incapacitar ese trabajo. Hablamos de incapacidad, de yo realmente no puedo llevar a cabo mi vida de manera funcional o no siento que lo pueda hacer. Y esto pasa con el trastorno bipolar. Yo no soy bipolar, yo soy una persona que tiene el trastorno bipolar, ¿no? Es decir, me pasa, me ocurre, no lo podemos negar, pero yo no soy eso, ¿no? Hola bonitas y bienvenidas un domingo más al podcast de Somos Estupendas. Me estoy escuchando, empezando el podcast y ya me estoy dando cuenta de que aún sufro afonía. La verdad es que hace 2 semanas me quedé sin voz, me dio como un algo chungo en la garganta y yo creo que se viene podcast con una voz un poco extraña. Por suerte yo no voy a ser la que más hable. Ya de entrada pido disculpas si mi voz es un tanto incómoda. Pero hoy vamos a hablar de un tema del que me apetece mucho que hablemos. La verdad es que le hemos dado voz múltiples veces en otros canales como en Instagram, en el blog, pero nunca lo habíamos traído al podcast si no recuerdo mal. Y es que hoy, justamente 30 de marzo, es el día del trastorno bipolar. Y no hace falta que sea el día D para darle visibilidad o para dar voz a ninguna de las problemáticas o trastornos relacionados con la salud mental, pero también es importante aprovechar los días D para darle voz a las cosas que son importantes. Y hoy justamente vamos a hablar de cómo vivir o cómo es vivir con el trastorno bipolar. Y es que entiendo que es un trastorno complejo, que muchas veces se acoge con malestar, con incertidumbre, con alivio también, pero que este podcast es necesario no solo para las personas que han recibido recientemente un diagnóstico o que quizá lo han recibido hace ya un tiempo, sino también a las personas que acompañamos a las personas que tienen este diagnóstico o a las que no tenemos nada que ver, pero que es importante que nos informemos para ser una sociedad mucho más funcional. Y para el podcast de hoy me acompaña mi compañera Claudia. Es el primer podcast que grabamos juntas. Buenos días, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Un poquito nerviosa, pero bueno. De hecho, te decía, Claudia, este podcast siempre empieza igual. Si no hay nervios, no hay podcast. Qué chulo, de verdad, que hablemos de esto. Gracias por venir, porque yo creo que es un tema del que hace falta, ¿no? Y a mí, Claudia, siempre nos gusta empezar desde el principio y yo creo que es como darle un marco al tema. Y a mí me gustaría que pudiéramos empezar por definir qué es el trastorno bipolar. Ujú. Vale, el trastorno bipolar es un trastorno del estado de ánimo. Imaginémonos, ¿no? Yo siempre lo digo así, ¿no? Una línea. Esa línea es el ánimo, pero no es plana. Nunca es plana, ¿no? Siempre tenemos pequeñas oscilaciones. ¿Qué es lo que ocurre, no? Más allá de esas oscilaciones, nos podemos, ¿no? Si padecemos este trastorno, salir por arriba, lo que es el polo positivo, síntomas de mucha energía, impulsividad, ya luego lo podemos desarrollar un poquito mejor, o nos podemos salir por debajo, ¿no? Depresión leve o profunda, ¿no? Baja energía y una profunda tristeza. Entonces, bueno, ¿no? Esto es un poco la parte B de esa polaridad y, bueno, pues esos periodos, ¿no? Que también existen dentro de esos dos episodios de eutimia, ¿no? De calma. Esto sería un poquito. ¿Y qué lo diferencia de otras experiencias emocionales intensas? Porque yo te escucho ahora y también desde todos mis respetos pienso, me ha podido pasar a mí, pero sin embargo no tengo el trastorno. Entonces, ¿qué es lo que lo diferencia de que yo pueda estar sintiendo, ¿no? Y de pronto me siento como súper triste versus una persona que realmente tiene ese trastorno? No, al final este trastorno es crónico. ¿No? Estamos hablando de una cronicidad, ¿no? De estos episodios se repiten, ¿no? A lo largo del tiempo y el malestar que supone es realmente importante. Em, Hay desencadenantes, ¿no? Que no siempre son externos, ¿no? Que esto es lo que también diferencia, como bien dices, a otros muchos trastornos, experiencias emocionales, ¿no? No es necesario siquiera estar en un trastorno.
hay veces, ¿no?, que podemos ver algo claro que lo va a desarrollar, ¿no?, que lo va a hacer aparecer, y hay veces que no. ¿No? Y es esto, ¿no? El por qué de repente me siento así, es justo esto, ¿no? ¿Qué está pasando para sentirme así? Ya. O sea, supongo que si me pasara a mí, ¿no? Un ejemplo, no le pasara a una persona que no tiene un trastorno, puedo encontrar me ha pasado este momentazo en mi vida y de aquí me puedo ir a esta emoción más intensa hacia arriba o más depresivo, un estado depresivo, pero cuando se trata de un trastorno no hay un motivo aparente o algo que lo desencadene, ¿no? Es solamente como fluctuar constantemente hacia arriba y hacia abajo sin comprender muy bien qué está pasando, ¿no? Algo así. Hay veces que sí que hay un desencadenante visible, ¿no? Y de hecho, bueno, es un trastorno con un origen multifactorial y estos factores, si están, sí que claramente no hay un desencadenante y lo podemos ver, pero hay veces que no. Y es justo esto, ¿no?, lo que lo diferencia de otros trastornos, que muchas veces no. Total. De hecho, yo te iba a preguntar, ¿cómo se entiende su origen desde una perspectiva biopsicosocial? Que no sé si aquí hacemos un pequeño apunte primero para explicar el modelo como tal biopsicosocial, porque supongo que habrá muchas personas que digan, ¿qué narices es esto? O sea, tú y yo quizás estamos más familiarizadas, pero yo cuando lo escuché la primera vez dije, por favor, ChatGPT, explícame esto, ¿sabes? ¿Eh? El modelo biopsicosocial, ¿no? Tenemos la parte biológica, la parte psicológica, la parte social. Em, en cuanto al trastorno bipolar, ¿no?, un poquito yéndome por ahí, es multifactorial, es decir, están estas tres cosas. Sabemos que hay una descompensación de los mecanismos del cerebro, pero no sabemos a qué se debe. ¿Qué está incidiendo ahí, no? Hay algo de las tres, pero no sabemos cuánto. Esto también es un hándicap y es un problema, ¿no?, con que los tratamientos no estén del todo individualizados. Ahora, volviendo aquí, ¿no?, en la parte biológica, hay una predisposición genética. ¿Significa 100% que este trastorno va a aparecer? Que esto es algo que causa mucho miedo, ¿no? Y Ya. tiene mucho que ver con cómo las personas se sienten cuando tienen este trastorno. ¿Y si mi hijo? ¿Y si mi nieto? No necesariamente no tiene que aparecer, pero sí hay una probabilidad, ¿no? Esta parte biológica dice que sí que la hay. Luego tenemos la parte psicológica. Yo y mis mecanismos de afrontamiento, mi sistema de creencias, que tiene mucho que ver, bueno, ya entrando, ¿no?, un poco en cómo yo trabajo, apego, bueno, cómo me he ido relacionando yo, ¿no?, con mis figuras de apego, con mi entorno, y luego de ahí, ¿no?, resulta en cómo yo ahora gestiono esto, que esta es la parte, ¿no?, en la que también nos encargamos mucho en terapia. Y luego está la parte social. Pues las circunstancias que se dan en mi camino, que yo a veces ni siquiera las puedo controlar. Pues mi colegio, pues mi entorno, con quién acabo relacionándome, ¿no? Cuáles son mis primeras experiencias, consumo de sustancias, ¿no? Muchas veces, si está, si no está. Entonces, estas son las tres partes. Ahora, yo te quería contar, ¿no?, la metáfora del coche, que me parece que viene como al dedillo. Y, ¿no?, aquí hablamos, ¿no?, de imaginémonos que compramos un coche. Este coche es nuevo, ¿no? Y, bueno, pues tiene un motor, ¿no? El motor viene inherente en ese coche, está ahí, ¿no? Esto es la parte biológica, al fin y al cabo. ¿Qué pasa, no? Este coche puede funcionar bien o puede ser que el motor tenga problemas. ¿Qué pasa si el motor tiene problemas? Yo puedo tener un accidente. Ahora, ¿no?, en el caso hipotético de que, bueno, sea un coche nuevo, sea un coche que funciona genial, hay un conductor. ¿Qué pasa? ¿No? Este conductor puede ser estupendo, pero puede ser un conductor temerario o que no sabe conducir. Podemos tener un accidente. Y luego está el camino, ¿no? La mejor de las circunstancias, pues es un conductor excelente y un coche que funciona muy bien. Pero ¿qué pasa con el camino? Y si en el camino me encuentro rocas, pinchos, clavos, ¿no?, pues también podemos tener un accidente. Creo que viene bien, ¿no?, para un poco entender, ¿no?, qué incide en qué y hasta qué punto, ¿no?, realmente. Entonces, bueno, va un poquito por ahí. Wow, pues gracias por explicarlo así. De hecho, me tomo la libertad de robártelo. Para cuando yo sea terapeuta. De verdad, porque creo que explica no solo muy bien el trastorno bipolar en este caso, sino también muchas de las, por no decir todo lo que nos ocurre casi en la vida, ¿no? No hace mucho hablaba con una de nuestras compañeras, con Isabel. No sé si fue ella en el grado, en el TFM. Creo que el TFM no, porque lo hizo sobre perinatal, pero o una de las algo, no recuerdo el qué, pero me acuerdo que hablábamos sobre esto porque yo le decía,
desde mi forma también de entender la psicología, que no la comprendo desde una base de apego, o sea, no la comprendo sin la base de apego y trauma, pienso, creo que, o sea, como hablar de trauma y trastorno de bipolaridad, o sea, como que hay algo ahí que justo también es lo que entiendo que decías, ¿no? Que no es trauma igual a, parte genética igual a, pero claro, sí, has tenido una parte, ya la tienes, ¿no? Entiendo como una predisposición genética. Además, hay un trauma que se ocurre, además, desde la herida de apego ya desde la infancia. Y luego la adolescencia, una problemática de drogas. Hombre, pues estamos en una, si estuviéramos en el bingo, pues nos van a tocar todos los números, ¿no? Quizá. Ahí ya como vas haciendo check, check y dices línea. Pero no significa que una cosa, ¿no? O la otra, o que todas juntas siempre tenga que ser el resultado de, ¿no? Completamente, ¿no? Y muchas veces, ¿no? Es como una regla de tres, ¿no? También esta parte de, jo, pues si yo a lo mejor conozco, ¿no? Que tengo, ¿no? Esta predisposición, me voy a cuidar. Jo, me voy a cuidar, ¿no? Voy a abordar el cómo me siento, el cómo gestiono todo y mis hábitos. ¿Por qué, no? Porque esto evidentemente puede hacer que yo no tenga por qué, ¿no? Desarrollar el trastorno. Entonces, bueno, sí está bien, ¿no? Verlo desde aquí. Total. Antes me hablabas, bueno, nos contabas en esta línea del ánimo, ¿no? Donde hay, y entendíamos que había una subida o una bajada. ¿Cuáles son los diferentes tipos, estos dos tipos de los que hablabas? Bueno, tres, porque había uno que era como estar estable, ¿no? Yo le pongo todo entre comillas y no me estáis viendo, pero porque yo igual uso palabras incorrectas. ¿Y cómo se manifiestan estos polos, y vuelvo a poner entre comillas, de los que estabas hablando? Ujú. ¿No? Al final tenemos dos tipos, ¿no? ¿Vale? Dos grandes tipos y un tercero, que bueno, es a lo mejor está infradiagnosticado, ¿no? Como se dice. Entonces, empezando un poquito por orden, tenemos el tipo uno. ¿Qué es esto, no? Pues de estos dos polos que hablamos de manías y depresiones leves, pequeñitas, ¿Vale? de tal forma que a lo mejor en ese estado de profunda tristeza no es tan profunda, sin embargo, los estados de activación sí que son de mucha activación. ¿Vale? Perdona, Claudia, ¿podemos explicar, para bajarlo como a la práctica, porque yo soy la primera que tengo muchas dudas, si habláramos de conducta, porque entiendo que todo esto se manifiesta en una conducta? Vale. Si estamos en el estado de manía o de excitación, ¿qué conductas irían asociadas y qué conductas podrían ir asociadas, que supongo que no siempre se dan, pero que podrían ser indicadores de que estás en un estado o en otro? Mm, no necesito dormir. ¿No? Yo también hablo mucho de las creencias, porque las Vale. creencias, ¿no? Al final son un foco de trabajo, ¿no? Puedo con todo, soy imparable. Y voy a comprarme una nevera, aunque tenga ya una nevera. Voy a hacer, ¿no? Cosas, voy a hacer cosas todo el tiempo, ¿no? Y es esto, ¿no? También la problemática que hablábamos al principio, lo que diferencia, ¿no? A otros estados de ánimo. Em, si yo me siento triste, ¿no? Y yo no tengo este trastorno, yo voy a ir a mi trabajo y tengo un día triste, pero esa tristeza no me va a incapacitar ese trabajo. Hablamos de incapacidad, de yo realmente no puedo llevar a cabo mi vida de manera funcional o no siento que lo pueda hacer. Entonces, volviendo un poco, ¿no? A lo que dices, a las conductas. Conductas de manía, no tengo necesidad de dormir, voy a limpiar, voy a comprar, voy a salir. Sí, voy a hacer cosas, ¿no? Y además siento que el resto del mundo no me sigue, ¿no? Es también esta parte, ¿no? Comparativa de por qué solo yo no quiero hacer estas cosas. Tenemos la manía y por debajo la hipomanía. La hipomanía es un poquito más ligera, en la misma sintomatología, las mismas conductas, el hago, pero con un poquito de, un toque menos, ¿no? Un puntito menos. Es un poquito esto en lo que se cifran las conductas. Depresión leve, depresión profunda, igual, ¿no? Hablamos de un gradito, pues me aíslo, no tengo ganas de salir, em, quiero estar, ¿no? en casa, bueno, no me siento bien, ¿no? Total. Es un poco esto. Entonces, el tipo 1, Sí. hablamos de manías,
y depresiones leves. En este caso, ¿no? La manía es importante, ¿no? Es una fase importante, de mucha intensidad. Em, el hecho de haber tenido al menos una manía, solo una, ya me hace estar como en esta categoría. Y a mí no me gustan los diagnósticos, es decir, creo que, por supuesto, ¿no? Son importantes, pero creo, ¿no? que hay veces que yo me hago esto como mío, ¿no? Ya, Y esto pasa con el trastorno bipolar. Yo no soy bipolar, yo soy una persona que tiene el trastorno bipolar, ¿no? Es decir, me pasa, me ocurre, no lo podemos negar, pero yo no soy eso, ¿no? No es que yo sea. Entonces, con esto, el hecho de hablar de los tipos es simplemente porque sirve para que yo pueda prevenir, si yo sé que mis episodios son más maníacos que depresivos, a mí me sirve para predecirlos, ¿no? Entonces esto me gustaría dejarlo claro, ¿no? De el tipo es, porque esa información a mí me sirve para yo poder gestionarme, cuidarme y prevenir o sostener mucho mejor un episodio, no porque yo me quiera meter, ¿no? En una categoría. total. Tipo 2 tenemos hipomanías, pues un poquito, ¿no? Menos, y depresiones profundas. Aquí son las depresiones las que cobran un poquito más de fuerza, ¿no? Pues más tristeza que esta cosa, ¿no? de activación. Y de tercer tipo tenemos la ciclotimia. ¿Qué es la ciclotimia? No llega a cumplir criterios del tipo 2, pero sí que se nota esa polaridad, ¿no? Hay una polaridad en el estado del ánimo, pero bueno, no se termina de englobar en unos términos al no tener un diagnóstico, como hablábamos, pues no, está infradiagnosticada, ¿no? Cuesta mucho realmente como, bueno, pues eso, ¿no? Verla y ponerle nombre, ¿no? Esta parte. Total. Estaba pensando cómo, supongo que dependiendo del contexto, me está conectando con que la parte maníaca me conecta con una aprobación social, ¿sabes? Tipo, hombre, si Ana, yo por ejemplo con 34 años, que tengo una vida mucho más mediocre, tranquila, tuviera una persona a mi lado, ¿no? Con estas conductas de las que hablabas, pues a mí me llamaría más quizá la atención, ¿no? Y diría, wait, un momento, ¿no? Pero si a mí me pilla con 19 años y tengo una amiga que está todo el día, venga, vamos, y vamos a hacer esto, y ahora, buah, a mí me parecería la hostia, ¿sabes? En plan, mi amiga está todo bien, ¿sabes? Como que hay una parte de premio social incluso y cómo esto quizá puede eh, ser todavía más em, doloroso o jodido para el trastorno como tal. Completamente. Y de hecho ocurre. De hecho ocurre, ¿no? Es una fase que se ve porque es visible, pero a la vez pasa desapercibida. No, esto está bien, ¿no? Todo esto está bien y qué guay y qué bien. Y lo que, bueno, pues las personas que no lo padecen no Total, saben es que estas personas sufren, total. ¿no? Es decir, hay personas que no tienen la necesidad de dormir cuando están en esa fase, cuando sabemos que dormir, incluso cuando alguien viene a terapia, ¿no? Y me dice no descanso, es lo primero que hay que regular. Jo, no sé si te pasa, a mí me ocurre, ¿no? Cuando no descanso, jo, siento hasta irritabilidad, ¿no? Jo, no, uf, Sí, no, sí. y no lo necesitan, ¿no? Al final es esto, el no entender lo que esa persona está sufriendo. Sí, de hecho esa es la segunda pregunta que te iba a hacer, que no la tengo ni anotada, pero me nace, ¿no? Porque pienso, en estos estados, la persona es consciente de lo que está ocurriendo y hay sufrimiento. Porque yo entiendo que desde el no conocer puedes, porque puedo yo incluso pensar, Buah, está en su mundo, viviendo su mejor vida y no se está dando cuenta. Pero ella sabe que está en estos estados. Fíjate que esto es justo algo que también se trabaja mucho, ¿no? Es como el lugar que tenemos nosotros, ¿no? Para coger esta parte, el identificar, el entender, ¿no? Y la persona está sufriendo. Pero hay veces que hay una alteración de la conciencia, ¿no? De yo no me estoy dando cuenta de que estoy entrando aquí. Sin embargo, a lo mejor no me doy cuenta de que yo voy rápido, por ejemplo, pero sí de que la otra persona va lenta. Ya. Y esto está bien, ¿no? El decir, jo, pues hay veces, ¿no? Que puedo
aprovechar mi red de apoyo para que ellos me puedan ver y me puedan, ¿no?, devolver, oye, jo, te veo diferente, ¿no? A lo mejor algo está pasando. Pero hay veces que si eso no está, que yo pueda decir, jo, veo a los demás que están diferentes, ¿no? Por consecuencia, algo está pasando también. Wow. ¿Cuánto se aprende, Claudia? De verdad, gracias por todo lo que estás compartiendo porque me voy con un máster hoy de bipolaridad. No, de verdad, porque pienso, me da mucha pena que convivamos con este y otros muchos trastornos y que no sepamos. Bueno, de hecho, creo que yo, incluso considerándome y siendo una persona muy sensibilizada con la salud mental, si alguien me dijera tengo trastorno bipolar, me aparecerían los juicios y empezaría como ¿sabes aquello que dices? ¿Y ahora cómo te trato? Pues chica, ¿sabes? Entonces, wow. Mira, justamente te iba a preguntar, pero si quieres ampliamos, porque la tenía apuntada, ¿no? Con qué dificultades se pueden encontrar las personas con un trastorno bipolar en su día a día. Mm, las hay y mucho, las hay mucho, ¿no? Problemas laborales, problemas personales, problemas laborales, ¿no? Ya no, bueno, sí, hablamos del trastorno en sí y luego hablamos del estigma, ¿no? Que es otra cosa. Total. Si estoy, ¿no?, en uno de estos episodios, ¿no?, ya sea por arriba o por abajo, si estoy por arriba, ¿no?, pues es esto, ¿no?, esta agitación, el tengo que hacer, impulsividad. Jo, pues si me apetece irme hoy a hacer, da igual, lo que sea, ¿no?, a darme un paseo, lo voy a hacer y voy a dejar mi trabajo. ¿Por qué? Porque ahora mismo pues bueno, no lo estoy valorando, ¿no? Estoy tomando la decisión impulsiva de irme a dar un paseo porque me apetece. Desde la depresión, ¿no? Pues no puedo trabajar, no me siento con ganas de trabajar. Muchas bajas también, pero porque realmente, jo, cuando no podemos, no podemos. Y esto también ocurre y nos ocurre a todos. Si no puedo, no puedo. Por consecuencia, no. Problemas laborales, muchísimos. Problemas personales, relaciones. Claro. ¿Cómo me relaciono con los demás? ¿No? Y esta parte de si yo digo que tengo el trastorno bipolar, hay personas que ya consideran que, bueno, pues que no quieren mantener conmigo, ¿no?, esa relación, o que si yo entro, ¿no?, en crisis de algún tipo, no están ahí, o no saben sostenerme, porque muchas personas, no, justo lo que decías antes, ¿no? Hay personas que dicen, yo tengo trastorno bipolar y ya no significa que tú te asustes, sino que ya no sabes si tienes que sostenerlo, ¿no? Si tienes como que, ostras, ¿Y ahora tiene qué se esto hace? y quiero como ayudarle, pero no sé cómo, ¿no? Como ay, ¿qué le digo, no? Y si me cuenta algo, ¿cómo reacciono para que no se sienta mal, ¿no? Entonces, al final esto hace una barrera, ¿no? Y ya lo que esa persona también interioriza, ¿no? Yo tengo esto y como tengo esto, pues no lo puedo decir. Y si yo no lo puedo decir, yo no me puedo vincular bien, ¿no? Para vincularte de una forma sana, yo me tengo que sentir seguro. Entonces, es un tema, ¿no? Dificultades muchísimas, muchísimas. Wow. Y justo con esto que decías, Claudia, ¿cómo podemos acompañar? Porque claro, creo que aquí, y pensando también en personas que puedan estar escuchando este podcast, pues creo que hay un factor súper importante que es el entorno. O sea, si algo yo, al menos desde mi experiencia con mis cosas, me he dado cuenta, es de que no solo he sufrido yo mi trauma, ¿no? También lo sufren las personas que están a mi alrededor porque, porque toca acompañar. Entonces, cuando una persona recibe este diagnóstico, las personas que están a su alrededor, y esto yo creo que aplica no solo a vínculos relacionales directos, sino el trabajo, por ejemplo. O sea, pienso, deberían los lugares de trabajo, las empresas, estar preparadas para saber cómo acompañar a una persona con un trastorno, porque si no, muy lejos de facilitar, lo que estamos es como entorpeciendo un propio proceso natural y humano de cómo nos relacionamos, ¿no? Entonces, ¿cómo acompañamos? Em, yo creo que es importante y este podcast es importante y es importante para acompañar. ¿Por qué? Porque si entendemos lo que pasa, que no lo entendemos, no se sabe lo que pasa, ¿no? Se tiene un concepto que no es. Si yo entiendo qué implica este trastorno, y estamos hablando del estado de ánimo alterado, al fin y al cabo, ¿no? Es un poco esta parte. Si yo entiendo esto, yo ya también lo puedo sostener desde fuera, porque sé que no pasa nada.
sé que no pasa nada, sé que esta persona ahora mismo, ¿no? Porque lo entiendo, está en una crisis y esta crisis va a bajar, va a volver, sostener, validar, ¿no? Ya tiene la persona suficiente con sentirse así para además, ¿no? Recibir desde fuera algo que le hace sentirse aún peor, ¿no? Al final, ¿no? Esta parte también crítica. ¿Cómo podemos acompañar validando? Mm, bueno, sobre todo, ¿no? Si tengo un familiar o un amigo cercano, pues sí, si veo, ¿no? Que en alguna ocasión esta persona puede estar descuidándose, ya no hablamos de crisis, descuidándose, porque esto puede preceder una crisis, devolviéndoselo. Oye, ¿cómo te estás sintiendo? Te noto mal. ¿Qué pasa, no? ¿Qué necesitas? No, esto es sostener a los demás como si no tuviesen, ¿no? Este trastorno. Total. Si al final es esto, ¿no? Pues sí, son personas que tienen un trastorno bipolar, pero son personas y necesitan ser sostenidas también, ¿no? Y si tú, por ejemplo, porque ahora esto me conecta con dos cosas. Entiendo que pueda pasar que cuando una persona está especialmente en un estado maníaco, es tal lo que está sintiendo que piensa, "Ah, yo ya no necesito ir a terapia, estoy súper bien, ¿no? Y ahí quizás es donde el entorno puede hacer más apoyo, ¿no? De... Por supuesto, de bajarte ahí. De hecho, ¿no? Que es algo que a lo mejor no he comentado antes, y la hipomanía puede llegar a una manía si no se aborda. Es decir, ¿no? Es una cosa transitoria, se ve, ¿no? Que es algo también, ¿no? Que tiene que ver con el estigma. Las personas con trastorno bipolar son impredecibles. Se ve. Es decir, es visible, se puede prevenir, se puede sostener, ¿no? Total. Entonces, claro. Y cuando tú ves que está ahí, venga, a tope con todo, voy a dejarlo todo. Tú, o sea, podemos acercarnos a esa persona y decirle, amor, estás aquí. Tenemos que hacer esto para salir de aquí, ¿vale? Para bajar. Podemos hablarle con esta... Entiendo también que depende de la persona, ¿no? Pero ¿cómo? O sea, ¿te lleva a un centro de salud? Porque entiendo que me conecta con conductas de riesgos. Aquí estamos hablando de cosas, y lo pongo muy entre comillas, pero entiéndeme, cosas sostenibles como me voy a dar un paseo y no puedo dormir. Pero podemos hablar de me voy de casa 10 días de fiesta y no vuelvo, o me cojo un coche y a 300 kilómetros por hora, qué divertido. Entonces, claro, cuando ya estamos hablando de su salud está en peligro, ¿qué hacemos? Em, Esto es, bueno, pues es un hándicap también de este trastorno, ¿no? Al final es una situación que ahí hablábamos antes, ¿no? Del malestar que supone también, tanto en manía como en hipomanía. Podemos incluso tener a veces psicosis. No solo en el trastorno bipolar, ¿no? Que esto es otro mito, pero puede haber psicosis. Total. Hay casos, ¿no? Y los he escuchado, ¿no? ¿no? Pues en un momento dado yo he estado viendo que hay un concierto debajo de mi ventana. No había un concierto, ¿no? Es decir, en todo caso, pues una alucinación. Y me quería tirar, ¿no? Porque había un concierto. No, esto es una conducta de riesgo, ¿no? Esto es, pues si yo me tiro, yo a lo mejor me puedo hacer mucho daño, por no hablar de una consecuencia todavía peor. Total. Entonces, por supuestísimo que hay un riesgo, ¿no? Y llega un momento, por eso la importancia de incidir antes, ¿no? De llegar a ese punto. Hay un punto en el que sí que es cierto, ¿no? Que muchas veces hay ingresos. Pues esta persona, si yo no puedo hacer nada y yo veo, ¿no? La condición de un ingreso involuntario, que esté su vida en riesgo o la de otra persona. Pues sí, ¿qué es lo que ocurre con esto? Que también es un problema, que los ingresos son muy traumáticos. Y hay veces que tú estás abordando, ¿no? El trabajo con una persona, con el trastorno, con cómo se siente con el trastorno, y hay un ingreso. Y ahora resulta, ¿no? Que el ingreso le da más miedo que el propio trastorno. ¿No? Sí, claro, es un... Sí. Mm. Claudia, ¿una persona con trastorno bipolar puede tener una vida funcional? Y lo pongo muy entre comillas porque odio esta palabra, pero lo que todo el mundo entiende como normal. Sí. ¿No? Al final, el coche. Vamos a volver al coche. El motor tiene un mantenimiento.
siempre lo tienen. La medicación, la parte psicológica tiene un abordaje, ¿no? Al final, pues si yo aprendo un poquito a relacionarme con estas creencias, desarrollar resiliencia, desarrollar habilidades de afrontamiento, ¿no? Lo que yo soy, ¿no? En toda esta parte de la etiqueta, ¿no? De no, mi identidad no es, ¿no? Forma parte de mí, inevitablemente, pero yo no soy eso. Esta parte, ¿no? Y las rutas seguras, ¿no? Si yo tengo un coche, yo quiero ir en un buen camino, ¿no? En un camino que para mí sea ameno. Hábitos saludables, higiene del sueño, buena alimentación, evitar ambientes que no hay posibilidad de tener una vida funcional. También, ¿no? Hay personas que llevan 20, 25 años sin una crisis, teniendo en cuenta que es un trastorno crónico, porque lo es, ¿no? Pero hay personas que realmente no, o que han entrado un poquito en crisis y han podido bajarla, ¿no? Sin llegar a este extremo. Y hay personas que tienen el trastorno bipolar que no lo verbalizan. ¿Por qué? Por esta parte, ¿no? De vergüenza, de qué van a pensar. Que si tú no lo sabes, tú no eres consciente de que esa persona tiene ese trastorno. Es posible y ocurre, ¿no? Es funcional. Sí, como ese que seguro que convivimos con mucho más de lo que pensamos y está todo bien, ¿no? Wow. Claudia, para aquellas personas que puedan estar escuchándonos, que han recibido recientemente el diagnóstico y que no me puedo ni imaginar lo que deben de estar sintiendo porque deben de ser múltiples cosas, ¿no? Lo que decía quizá al principio de este podcast, vaya tú la comparación de mierda que voy a hacer, pero me acuerdo cuando yo hace 5 años me diagnosticaron endometriosis, después de muchos años de no entender nada de lo que estaba pasando con mi ciclo, ¿no? Y de pronto recibo la etiqueta, pues hubo una parte muy... ahora lo entiendo todo, ¿no? En plan, yo dije, vale, no estoy loca, la regla me duele un montón, se llama endometriosis, pero también hubo un punto de muchísima incertidumbre de, ¿y ahora qué se hace, no? ¿Y ahora qué pasa con esto, con esta etiqueta que además es como, en parte como una losa que dices, bueno, me va a acompañar toda la vida, ¿no? Sin que esto defina toda mi existencia, pero hay un puntito ahí que dices, bueno, ¿y ahora qué se hace? ¿Qué le podemos decir a estas personas? No, al final es justo esto que dices. ¿Me puede dar calma o no? En el caso de que me dé calma, hay veces que es más fácil. Es más fácil porque ya sé lo que tengo, entonces, ¿no? Desde el esto ya me ha pesado y el darle nombre me hace sentir bien, lo puedo colocar, lo puedo abordar y lo quiero abordar, ¿no? Aquí la dificultad está cuando para mí recibir eso es una losa. Y es una losa que me aplasta, ¿no? Que realmente no quiero, ¿no? Esto no. Y lo niego. Y no, yo esto no lo tengo, se han equivocado, ¿no? Y esto no puede pasar. Claro. Y todo lo que no entra aquí. ¿Qué podemos hacer con una persona que recibe este trastorno? Sostenerlo. ¿Y qué sientes? ¿Y qué necesitas? ¿Y qué puedo hacer por ti? Es un poco lo que hablábamos antes, ¿no? Soy humano, ¿no? Y tengo necesidades. Hablar, ¿no? De qué has sentido. ¿Qué has sentido cuando a ti se te ha colocado esto? ¿Qué significa para ti? Desmontar mitos. A lo mejor está negando el trastorno porque ya se está concibiendo a sí mismo impredecible. ¿Por qué? Porque el trastorno bipolar es impredecible. Desmontar mitos, el autoestigma, ¿no? Esta parte, ¿no? De asumo estas características como mías, sin yo ser nada de eso. Y es esto lo que me da mucho miedo, ¿no? Ser esto. ¿No? Creo que se trata de eso, ¿no? En el momento en el que a mí el diagnóstico sí que me hace sentir bien, por conocimiento, ¿no? La información es poder, es mi frase estrella. Sí que, ¿no? Tengo como otra manera de abordarlo. Claro. Mucho mejor, ¿no? Mucho más colaborativa, mucho más... Y ahora me nace que te lo iba a preguntar antes, Claudia, así como para terminar. Porque todo el rato que supongo que, porque estamos hablando de trastorno bipolar, pero en realidad me conecta como casi con todo, ¿no? Porque entiendo que desde la parte de ser algo crónico, requiere de un tratamiento y acompañamiento de por vida, ¿no? Psicológicos, a la psicoterapia, los espacios grupales, la psiquiatría, o sea, además de un abordaje multidisciplinar, ¿no? De esa manera de
asumo que de ahora en adelante mi vida va a estar acompañada de profesionales para mantener esta estabilidad y poder tener una mejor calidad de vida, ¿no? Pero esto es tremendamente imposible para muchas personas, ¿no? Porque requiere de una inversión de dinero incalculable. O sea, ¿qué recursos? Qué bien, para quien se lo pueda permitir, también desde nuestro lado, ¿no? Como centro privado, digo, vale, somos un centro privado y hay personas que pueden, pero es que hay quien no puede. Entonces, ¿qué hacemos? Mm. Y esto es así, ¿no? Y está bien darle, ¿no? Como ese espacio. No tengo recursos. No tengo recursos. No tengo tiempo, no tengo ánimo, no tengo dinero. Ojo, no tengo dinero. O sea, no me puedo permitir algo que necesito porque este trastorno es crónico y este trastorno me incapacita, ¿no? Estamos hablando de una incapacitación, no es un capricho, ¿no? Em, Reciben, ¿no? Asistencia psicológica, ¿no? Pública. Lo único que, bueno, ya sabemos, ¿no? Al final cómo está el sistema y se queda corto. Se queda corto. Tenemos, ¿no? Porque es un recurso que yo he derivado, ¿no? A personas ahí de, pues llama aquí, ¿no? Porque esto es asequible. La Asociación Bipolar de Madrid. ¿Por qué hablo de la de Madrid? Porque es la única que existe, ¿no? Y esto es algo que también, ¿no? Supone un problema. ¿Cómo es posible, ¿no? Que en todo un país haya una? Total. Entonces, ¿no? Es un lugar, ¿no? Donde pues, van los usuarios, ¿no? ¿Por qué? Porque no solamente son personas afectadas por el trastorno, sino familiares, Mm, ¿no? También, ¿no? Y dan, ¿no? Dan acogida realmente a mucho ahí, ¿no? Y bueno, pues es un espacio, ¿no? Donde hay una mensualidad muy asequible y pues te dan cabida a ello. Hay asistencia terapéutica también, ¿no? Pero sobre todo está también este sostener, ¿no? ya. El grupo de apoyo, puedo hablar, ¿no? Con personas que no me están juzgando, ¿no? Puedo contar lo que me ocurrió, porque a ti te ocurrió algo parecido y tú entiendes, ¿no? Desde el yo, Total. lo que yo sufro, ¿no? Tú lo entiendes porque te ha ocurrido, ¿no? Que es esta parte que nos pasa también a todos, ¿no? Yo vinculo con personas que, pues te pasó lo mismo que a mí, ¿no? Entonces sé de lo que estás, ¿no? Hablando, sé lo que estás sintiendo, no puedo conectar contigo. Así es. Bueno, pues mira, tomamos nota de que aunque solo sea un triste recurso en toda España, que al menos haya uno para quien le pueda servir, porque, claro, rápido hago cálculos y digo, o sea, es imposible. Hay muchas y muchas familias, personas que no pueden pagar esto, ¿no? O sea, una sesión de psiquiatría rápido son 90 a 100 euros, una sesión de psicoterapia en un precio estándar son 60 euros, a eso le tienes que sumar medicación, si la hay, a eso le tienes que sumar terapias de grupos, o sea, es que llega un momento donde dices, además sumado de muchas veces una imposibilidad para trabajar, entonces no tengo ingresos, o sea, es que llega un momento donde dices, pero vamos a ver, es que al final estamos sanos los que podemos pagarlo. Tócate el mondongo, ¿sabes? Es que es muy fuerte, es que es muy fuerte. Completamente, completamente. Y es así, ¿no? Y bueno, es una situación muy complicada, ¿no? Al final es lo que hablábamos, es un trastorno crónico, por supuesto, ¿no? No podemos decir lo contrario porque no es cierto. Pero, ojo, es un trastorno que se puede abordar bien, ¿no? Si se sostiene. Total. No sé, yo tengo esa asistencia y yo es un trastorno ojo, ¿no? Bueno, que se puede sobrellevar, ¿no? Que Claro. puedo tener. Ahora, si no me dan los recursos, ¿qué es lo que ocurre, no? Es que con eso me conecta. Es que, No claro, es, pienso. es así, ¿no? Y luego también, ¿no? Creo que esto es importante como destacarlo, ¿no? Esta parte de los medios de comunicación, porque es otra cosa que no contribuye, no contribuye a que esto esté bien, ¿no? A que esta situación esté bien. El estigma que lo hemos mencionado alguna vez, mitos, ¿no? En los titulares. Pues una persona con trastorno bipolar ha hecho. Ya. Esto no es así, ¿no? Esta parte de una persona con trastorno bipolar está un día feliz y un día triste.
¿Cómo? Total. ¿Qué es Ya. esto, no? ¿Qué es esto? Claro que no, ¿no? Es lo que decíamos, esas oscilaciones, ¿no? De esa línea es una labilidad emocional que tenemos todos. Jo, pues yo me he levantado nerviosa hoy y ayer no lo estaba, pero esta mañana venía aquí y estaba nerviosa, Claro. ¿no? Si mañana no lo estoy, ¿tengo trastorno bipolar? Pues claro que no, ¿no? Y esto, ¿no? Esta idea es lo que hace concebir, ¿no? Que el trastorno bipolar es inestable. Es más inestable de lo que es, ¿no? Porque Ya. si tú estás un día de un estado de ánimo distinto, ¿no? Yo no te quiero contratar, Ya. ni me quiero relacionar contigo. No es esto, ¿no? Es esta parte impredecible, peligroso, ¿no? Cuando hablamos de el riesgo que decías, ¿no? Cojo un coche y voy a 300 kilómetros. El riesgo es para mí, no para nadie, ¿no? Entonces, ¿hasta qué punto yo hago daño a los demás? O me hago daño a mí, ¿no? Ya. Y además nadie me recoge. Es muy complicado, ¿no? Es algo complicado y hay que dar visibilidad de esto, ¿no? De, pues si yo conozco una persona que tiene trastorno bipolar y estoy ahí para apoyarla, está todo bien. Total. Sí, de hecho esto me conecta. Hace un tiempo grabamos con John, con un colega maravilloso, sobre el TDAH y las altas capacidades. Y me acuerdo que terminé ese podcast y me nace un poco terminar este de la misma manera. Y es que me he dado cuenta, dedicándome también a lo que nos dedicamos, ¿no? Al mundo y al sector de la salud mental, que creo que, y estoy súper contenta y muy, muy agradecida de que haya habido una nueva era, ¿no? De la salud mental y de cómo se acoge dentro de la sociedad. Yo empecé a hablar de salud mental hace muchos, muchos años, en un momento en el que nadie hablaba de terapia y para mí fue difícil ponerle palabras a cosas que no había escuchado a nadie ponerle palabras de alguna manera. Entonces yo me alegro que esto haya cambiado mucho, pero creo que acogemos la salud mental la cómoda, la que dentro de la incomodidad nos viene bien, ¿no? La ansiedad, un poquito, en plan, estás loca pero no tanto, ¿no? Esta cosita que yo puedo sostener. Pero cuando ya hablamos de trastornos o de... Ya es como, ya eso no, ¿sabes? Como, sí salud mental, pero no tanto, ¿sabes? Y ahí es cuando me doy cuenta de que queda muchísimo por hacer, mucho por hacer. Y quiero darte las gracias de verdad por haber venido a compartir todo lo que has compartido, porque espero que estos minutitos, siempre me apena el hecho de saber que cuando una persona ve este título no va a llegar, ¿no? A todas las personas que llegaría si fuera otro, pero pienso, a quien sea que le haya llegado, espero que lo reciba como con el mismo cariño que lo recibo yo, porque como sociedad tenemos un compromiso de informarnos y de hacer las cosas cada vez mejor, ¿no? Mm, es así, ¿no? Yo también, ¿no? Daros las gracias sí, a vosotras, ¿no? Por dar visibilidad a esto, porque no la hay. Total. Porque no la hay. Y cuando la ha habido, el estigma baja. Entonces, ojalá esto no llegue a muchas personas, como bien dices, y pueda hacer ese efecto, ¿no? Que el estigma baje, ¿no? Y que bueno, pues sí, que no haya problemas, ¿no? Con padecer, ¿no? Este trastorno. Total. Pues bueno, en eso estamos. Y quiero daros las gracias a vosotras también. Quiero recordaros para las que quizá estáis escuchando este podcast y os encontráis en un momento de recién diagnóstico, indicios de persona que acompaña, persona que está alrededor, que a pesar de que, y ojalá, ¿no? Cada vez existan más recursos gratuitos, que es lo que tiene que pasar. Mientras tanto, recordaros simplemente que estamos aquí, si os podemos acompañar de manera online, tanto online como presencial en Barcelona y en Madrid, con compañeras como Claudia, ¿no? Pues felices de que eso sea así. Y nada más, de verdad, mandaros un abrazo muy, muy grande a quienes hayáis podido terminar este podcast por la razón que sea, removidas. Y espero que podáis cuidaros ahora de la manera que podáis. Recordad que estamos aquí para lo que necesitéis también. Si en algún momento queréis compartirnos algo, escribirnos, necesitáis algo y no sabéis por dónde empezar, a veces el camino o la puerta de entrada es compártenos qué necesitas y te ayudaremos en lo que podamos hacerlo.
Y nada más, que os mando un abrazo muy muy fuerte. Nos vemos y nos escuchamos la semana que viene. ¡Chao!